50 ohmios, entonces yo sé que acá, como si le estuviera conectando una resistencia de 50 ohmios. ¿Sí? De hecho, yo en principio le decía, esto es un modelo eléctrico que representa la antena. La antena. Esa resistencia no tiene realidad física. ¿Sí? Sin embargo, cuando yo conecto una antena que tiene impedancia característica de 50 ohmios, impedancia de entrada de 50 ohmios, le conecto a una línea de transmisión de 50 ohmios, la impedancia que yo veo desde aquí para allá es justamente 50 ohmios. O sea que en otras palabras, quiere decir que si yo tengo un transmisor de potencia que tiene una impedancia de salida, o sea, todo esto me representa desde aquí para allá, me representa una impedancia de 50 ohmios, ¿sí? Que vendría a ser lo mismo que esto, ¿no? Acuérdense de Thevenin. ¿Cómo hago yo para medir la impedancia de esto? Bueno, cortocircuito la fuente de tensión, ¿se acuerda? Entonces esto lo mando a tierra y miro qué es lo que veo desde aquí para allá. Entonces eso no sería otra cosa que la impedancia de salida. O sea que vale justamente ese valor que le sucede. Entonces, si la impedancia de salida desde aquí para allá es de 50 ohmios, nuevamente repito lo mismo, estos 50 ohmios no tienen realidad física, no es una resistencia que tenga realidad física. Sin embargo, si yo le conecto una resistencia física de 50 ohmios, el sistema está perfectamente adaptado. O sea, ¿qué estoy queriendo decir entonces? Que no hemos dicho en vano, si bien yo hasta ahora les había descrito que el Z sub 0 es un número que caracteriza, ¿verdad? Habíamos dicho así, a todos los parámetros físicos de la línea de transmisión. Sin embargo, no es casual que sea 50 ohmios en el sentido de que yo puedo reemplazar, sacar toda esta línea de transmisión y antenas reales, lo saco y le conecto entonces una resistencia física de 50 ohmios, que de hecho eso hacía yo cuando trabajaba de esto, y verificaba de que la energía sale con total armonía y se absorbe con total armonía. Y ya le voy a explicar enseguida qué es lo que significa o qué quiero decir yo con eso de perfecta armonía. Lo que espero que ustedes piensen es que si ahora estoy hablando de armonía, quiere decir que pueden darse condiciones donde ya no hay armonía. Y eso ya lo vamos a ver enseguida. El punto es que uno conectaba entonces resistencia no de 50 ohmios, porque como ustedes ya saben lo que existe de 47 ohmios, conectaba 47 ohmios simplemente para adaptar la impedancia y hacer funcionar los transmisores de potencia sin antenas. ¿Por qué? Bueno, yo estaba en el ámbito de reparaciones, yo tenía que estar reparando estos equipos, y cuando reparar el equipo, obviamente que no va a estar para probar el equipo, tirando una línea de transmisión para que al último vaya una antena. No tengo yo la necesidad de transmitir esa energía al aire. No tengo esa necesidad, no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Y porque en la medida en que yo voy haciendo las reparaciones, voy haciendo mediciones eléctricas dentro del transmisor, por ejemplo, estoy haciendo mediciones, no me conviene hacer que ese mismo equipo irradie energía electromagnética, porque esa misma energía me puede tranquilamente interferir en las mediciones que yo estoy haciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que necesito reemplazar ese sistema que propaga ondas electromagnéticas por otra cosa que lo reemplace y que el equipo transmisor no se dé cuenta que yo le cambié la antena por otra cosa. No se tiene que dar cuenta. Entonces, para que eso ocurra, tienen que poner el valor de la resistencia igual al valor de la impedancia característica del sistema. ¿Sí? Todavía no hemos terminado de explicar por qué era entonces adaptador de impedancia, porque resulta de que el transistor de potencia, aunque ustedes no lo crean, los fabricantes de transistores de radiofrecuencia de potencia, el fabricante especifica, qué dolor de cabeza que era eso, pero sí te especifica la impedancia de salida
que tienen los transistores de potencia en función de la frecuencia. O sea, te da los parámetros equivalentes, digamos, de inductancia y conductancia parásita, de manera tal de que vos con ese valor de impedancia asociada a la salida del transistor, o sea que esto se termina comportando como si fuera más de lo mismo, muchachos, mirá, más de lo mismo. El propio transistor también se lo modela como un generador que está en serie con su propio valor de impedancia de salida, que ahí sí que ya no es receptiva. ¿Por qué? Bueno, porque es un dispositivo físico. No es posible fabricar transistores y esperar que justo, coincidentemente, tenga una impedancia de salida resistiva. No es posible ya. Directamente no es posible. Lamentablemente ahí en Z sub 0, en la impedancia asociada al transistor, ahí están conjugadas, están combinadas todos los valores de capacidades parásitas y de inductancias parásita. Por lo tanto, Z sub 0 del transistor es un número complejo. ¿Sí? Tiene parte real y imaginaria. Entonces, por eso es que yo necesito que esta red eléctrica, al mismo tiempo que atenúa muchísimo a todas las armónicas que no me interesan, al mismo tiempo ejecuta la adaptación de esa impedancia, que quiere decir entonces que toda esta red eléctrica tiene por impedancia de entrada, es decir, lo que yo veo desde aquí para allá, es un valor exactamente igual, o mejor dicho, el conjugado de Z sub 0. Mientras que, si yo miro desde aquí hacia allá, voy a ver 50 ohms. ¿Sí? No sé si eso lo habrás visto en alguna materia, pero cuando nosotros hablamos de corriente alterna, cada vez que tenemos un generador de alterna que tiene una impedancia qué sé yo, Z1, no me interesa, si vos querés sacarle la máxima potencia a ese generador de alterna, entonces aquí tenés que conectarle una impedancia Z sub 1 conjugada. ¿Se acuerdan lo que era el número conjugado, verdad? No importa. El conjugado quiere decir que si yo acá tengo una impedancia que vale, por ejemplo, R más JXL, el conjugado quiere decir que Z1 tiene que ser igual, conjugado Z1 conjugado es igual a R, o sea, el mismo valor de resistencia, menos el valor que antes tenía el JL, ahora es menos JL. Eso es el conjugado. ¿Sí? Era la parte imaginaria cambiada de signo. ¿Y por qué se hace eso? Porque como están en serie, cuando esto se suma con esto, se cancela. ¿Y qué queda? Dos resistencias iguales. ¿Ven? Entonces ahí se produce la máxima transferencia de potencia. ¿Se dan cuenta? Esa es la justificación teórica de por qué la impedancia de entrada de este bloque tiene que ser igual al conjugado de Z sub 0, que corresponde a la impedancia del transistor. Bueno, como verán, toda la radiofrecuencia, la electrónica de las radiocomunicaciones funciona gracias a esto que estoy diciendo. O sea, realmente se pone jodido el tema cuanto más alta la frecuencia, más delicado tenés que ser con el tema de la impedancia, porque cuanto más alta la frecuencia, entran en juego las inductancias y capacitancias de cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa ya me estoy refiriendo a las pistas del PCB, porque ya empieza a considerarse la inductancia parásita versus la capacitancia parásita. O sea que las pistas del PCB ya pasan a tener su propia impedancia característica, que más vale que esté adaptada, porque si no, ahí se arma un desastre. Ahí es donde falta la armonía que les estoy diciendo. ¿Sí? Entonces ahora empecemos a hablar con respecto a la armonía, la famosa armonía que yo les venía diciendo que hasta ahora parece todo maravilloso. ¿Qué es lo que sería un ejemplo de algo que no es ya tan maravilloso? ¿Cuándo hay problemas en un sistema de comunicación? Fácil. Por ejemplo,
cuando no respetas el valor de la impedancia característica del sistema, que debería ser 50 ohmios, y colocaste acá una antena que no está adaptada. Y colocar una antena que no está adaptada es facilísimo. Lo único que tenés que hacer, si vos ves una antena y querés desadaptarla, cortarle una varillita, cortarle esta otra, cortarle lo que vos quieras, lo que se te ocurra hacerle a la antena, te aseguro que ya la estás desadaptando. Así de jodida es la radiofrecuencia. Todo depende de las características, las dimensiones físicas. Algo que le llegaste a tocar, chao. Ya esos 50 ohmios dejan de ser 50 ohmios e inmediatamente el sistema pasa a estar desadaptado. ¿Sí? Estamos provocando desadaptación de impedancia. Bien, ¿y ahora dónde está el desastre entonces? Resulta que, mira, le voy a dar un ejemplo gráfico de lo que significa una desadaptación de impedancia. Hace de cuenta que yo acá en la pared, no, acá está, hablando del picaporte, y ahí le hago una cuerda pesada, que se ve una cuerda pesada, una cuerda gruesa. Me vengo para acá y yo voy a cumplir el rol de transmisor. Yo voy a ser el TX, yo soy el generador de energía. La cuerda va a ser el dispositivo, va a ser la línea de transmisión, va a ser esa parte del sistema que es... Profe, disculpe, necesito vía pariente. Que me ayuden a llevar bancos ¿Alguien sabe cómo al gimnasio. Te va. Robé muy tapado. Ahí su compañero pregunta, pero si yo tengo una resistencia y acá tengo otra resistencia, son dos inhibidores de tensión. Sí, es verdad, pero eso ocurre con los sistemas de constantes concentradas, porque vos tenés resistencia física realmente. Pero no te olvides de que acá estamos hablando mucho ya de componentes virtuales que no tienen realidad física. Eso no tiene realidad física. Y acá adentro también hay un equivalente de L y de C que termina formando un Z óhmico puro, es decir, no contiene esa Z, no contiene componente reactiva, no contiene ni XL ni XC. Sin embargo, a pesar de que es real puro, no quiere decir eso que tenga resistencia, no quiere decir eso que está generando calor. ¿Entendemos bien? Bueno, cierto, el ejemplo de la cuerda. Bueno, rápidamente así ya, porque enseguida No van a retar. no van a retar como siempre. Yo soy el generador, yo tengo energía, entonces tengo que ceder esa energía en un cierto tiempo, o sea que tengo que entregar potencia. Cuando yo empiezo a mover la cuerda pesada, yo empiezo a transferir energía a la cuerda. ¿Por qué? Porque la cuerda tiene que irse hacia arriba y después hacia abajo, y eso requiere energía. Entonces, en la medida que yo voy moviendo el brazo, voy haciendo fuerza con el brazo, le transmito energía a la cuerda, y la cuerda va transmitiendo esa energía en forma de ondas sinusoidales que se propagan en el espacio. Cuando esa onda cerra la puerta, porque si no, no puedo dar ejemplo de la... Cierra la puerta. ¿Está la puerta? Mientras la onda
se va propagando, ¿qué es lo que encuentra la onda mientras se va propagando? La otra senoidal que ya llegó antes. Para. Ah. En principio, encuentra una cuerda. Cuando esa onda se sigue propagando, encuentra más pedazos de cuerda. O sea, esto quiere decir que está encontrando siempre el mismo tipo de medio de propagación hasta que llega a la puerta. ¿Qué ocurre en la puerta? Vuelve. Ocurre otro medio de propagación. O sea, ocurre una interrupción de ese medio de propagación que venía siendo, ¿cómo podemos decir? Continuo. ¿Sí? Siempre el mismo medio de propagación. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy encontrando? Una desadaptación de impedancia. ¿Por qué? Porque estoy encontrando un fuerte cambio de medio. El medio se llamaba cuerda de cierto grosor. Y esa cuerda cambió de ser cuerda a pasar a ser cuerda. Entonces, como encuentra un cambio de medio, la energía encuentra un cambio de medio de propagación, entonces inmediatamente ocurre la reflexión. Con esto pasa lo mismo. Para que la energía se transmita en armonía, como les decía, siempre tiene que Profe, estar... disculpe, chicos, ¿quién sabe manejar el equipo? Calvo. Sonido. Bueno, sí o no, quién sabe, si no ocupo otros chicos. ¿Usted Gómez? Va, llevo Gómez. Ya O enseguida. sea que cada vez que yo no le pongo 50 ohmios aquí, estoy... ¿Quién escucha ese pedacito de explicación? Bueno, o sea que cada vez que yo le pongo 40 ohmios, 30 ohmios, cualquier valor de impedancia, ya no importa, fíjate que tiene que ser exactamente 50 ohmios para que haya armonía. Cualquier cosa fuera de eso ya implica desastre. Desastre es sinónimo de desadaptación de impedancia, por lo tanto la energía que venía propagándose con toda la paz del mundo encuentra un cambio de medio e inmediatamente se produce la reflexión. La reflexión produce la reflexión de la onda que iba en este sentido, y eso es justamente lo que pasa con la cuerda. O sea, supongamos, ¿no? La hagamos más fácil. En vez de hacer así permanentemente, supongamos ya voy Una sola vez. así y me quedo quieto. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a ver que el frente de onda hace esto, y cuando llega al picaporte, ¿qué hace? Increíblemente se devuelve exactamente como si fuese un espejo, llega hasta acá y se refleja ese patrón. Exactamente el mismo se vuelve a reflejar. ¿Y qué va a pasar cuando llegue acá? Yo voy a estar así. Me sacude. O sea que, en otras palabras, toda la energía que yo le cedí al sistema, la energía me la devuelve. Entonces, cuando hay desadaptación de impedancias, en verdad esa energía vuelve y termina quemando la potencia. Ah. ¿Y eso por qué? Vamos a ser un poquito más específicos. Cuando uno está haciendo esto, yo quiero entregarle cierta amplitud de onda, ¿sí? Cuando refleja, se viene la misma onda, pero en dirección opuesta. O sea que otra onda sinusoidal que tiene la misma amplitud que yo le estoy forzando en aquel sentido, ¿correcto? Cuando esa onda que tenía la misma amplitud, ese frente de onda, justo se suma a la amplitud que yo le estoy aportando, la cuerda me va a tirar a mi brazo hacia arriba al doble de amplitud. ¿Sí? Porque se suma. Yo voy a estar haciendo esta suma y viene el otro frente de onda y encima me empuja hacia arriba. Eso va a pasar. Traducido al ámbito electrónico, ¿qué significa eso? Que cuando yo le aplico una onda sinusoidal, por ejemplo, por tirar un número cualquiera, ¿no? 10 voltios de amplitud, lo que sea, 10 voltios de amplitud,
Vienen por acá, se rebotan los 10 voltios de amplitud. 20. Cuando aquí se está generando otros 10 voltios de pico, viene el otro pico de 10 y se forman 20 voltios. Bueno, ese es un ejemplo. Cuando las tensiones son más elevadas, 100 voltios o algo así, esos 100 voltios que se reflejan se transforman en 200 y termina rompiendo el transistor, lo quema por tensión. ¿Sí? Se quema por tensión. Y deben saber también de que no solamente se quedan por tensión, sino que también, así mismo como yo acabo de ejemplificarles la amplitud de la energía en función de la excursión en metros, en términos eléctricos, el transistor no solamente está aplicando tensión, sino también está cediendo corriente. Y con la corriente también tiene un punto de vista equivalente, un punto de vista similar. Entonces, yo puedo hacer un análisis desde el punto de vista de la corriente. Yo creo que Sí. hay que bajar, ¿no? Es que ya viene en eso.